De ustedes bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Miércoles 4 de marzo. 4 o me equivoqué. De abril, miren, ya me estoy comiendo un mes, gracias hermano. Un mes. Wow, va rápido este año. Pero gloria a Dios, hermanos. ¿Quién conoce las aves fénix? Fénix, 2, 3, los que fueron a la escuela, ¿verdad? Los demás no las conocemos. Cuentan, hermano, yo creo que ya han escuchado esta historia, pero cuentan, hermano, una vieja leyenda de la antigüedad que de estas aves, de las aves fénix. Y yo creo que muchos de nosotros ya hemos escuchado esta historia. Dicen que estas aves, hermanos, viven 500 años. 500 años viven. Pero eso no es lo importante, que viven 500 años. Dicen que estas aves, hermanos, cuando mueren, se van a un lugar donde haya fuego. Y allí se abrazan ellas solas para que se haga cenizas. Y dice que después de las cenizas, hermanos, surge nuevamente otro ciclo de esas aves. De esa ave que se quedó ahí en cenizas, nace otra vez esa ave y vuelve otra vez a vivir 500 años. Tremendo. ¿Qué es esa historia? ¿Verdad? Yo ya quisiera vivir 100, no 500. Ya no tengo ni dientes. Y voy a vivir 100. Dicen que esas aves, hermanos, resurgen nuevamente para repetir el ciclo y volver a vivir otros 500 años. Eso es fenomenal, hermanos. Pero eso no es lo que tengo el día de hoy para nosotros. Pero muchos de nosotros, hermanos, estamos en cenizas. Una predicación tremenda, hermanos, de verdad, tremenda que está esta predicación. Muchos de nosotros estamos en cenizas, hermanos, y necesitamos nuevamente a llenarnos de las fuerzas y del poder de Dios. Yo no sé cómo se encuentre usted, o si se recuerda usted, hermano, cuando llegó a los pies de Cristo. Yo no sé si se acuerda, pero si no se acuerda, le voy a poner un ejemplo. Rigo tiene con nosotros, estamos diciendo el lunes, 7 meses, hermanos. Vamos a 8. Va para 8 meses. Un día solamente han faltado a los servicios, ya sea viernes de todos, miércoles, lo que sea, a un solo servicio han faltado. A un solo servicio la hermana ha faltado a 3. Llevo la cuenta. Ese es el primer amor en Cristo. Ese es el primer amor. ¿Cuántas veces ha faltado usted? De enero para acá, ¿cuántas veces ha faltado? Cuando nosotros estamos en el primer amor, hermanos, no nos importa que esté nevando, llegamos al servicio. No nos importa que esté lejos, llegamos al servicio. No nos importa que salgamos tarde del trabajo, llegamos al servicio. Cuando nosotros, hermanos, estamos llenos del poder de Dios, no nos importa esté donde esté, pero vamos a escuchar la palabra de Dios. No nos importa dónde esté. Por eso nosotros debemos, hermanos, por eso yo les decía, muchos de nosotros estamos en cenizas, que ya no queremos, hermanos, llegar. Ya no queremos ni siquiera alentar, además, ya no leemos nuestra Biblia, ya no oramos, ya no tenemos esa comunión que teníamos con nuestro Señor cuando una vez conocimos de nuestro Dios. Yo me acuerdo cuando conocí de Dios, cuando estaba ese fuego dentro de nosotros, hermano. Yo quería pasarme las 24 horas al lado del pastor. Las 24 horas. Haciéndole preguntas, lo invitaba a comer, a desayunar y a cenar. Yo quería, de ese fuego estaba en mí, porque yo quería aprender, yo quería hacerle preguntas. Y preguntas, y preguntas, y preguntas. Yo decía, pastor, ¿por qué esto? Pastor, ¿por qué esto otro? Porque tenía el fuego, el poder de nuestro Señor. Deseaba, como dice la palabra del Señor, deseaba como un niño recién nacido la leche espiritual.
Muchos de nosotros ya no la deseamos. Muchos de nosotros no nos interesa esa comida espiritual. Porque si nos interesara esa comida espiritual, buscaríamos la comida espiritual. Muchos de nosotros pensamos que ya sabemos lo suficiente y no leemos la palabra de nuestro Señor. Tengo cerca, hermanos, de 12 días y todavía no termino la predicación del próximo domingo. 12 días y diario escudriñando la palabra de Dios. Diario escudriñando la palabra de Dios. Y el Señor dándonos una y otra cosa. Cuando nosotros verdaderamente tenemos ese fuego que queremos buscar del Señor, que deseamos llenarnos del poder de nuestro Dios, buscamos las cosas de nuestro Señor, buscamos las cosas de arriba, dejamos lo terrenal para término el último, porque la palabra del Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Cuando nosotros verdaderamente nos metemos a buscar de nuestro Señor, nos metemos a buscar, a tener esa comunión, a tener esa relación con nuestro Dios, no nos importa el horario que sea, pero estamos escudriñando la palabra de nuestro Señor, estamos en comunión con nuestro Dios y tenemos esa relación para que vaya en aumento y el Señor nos pueda alimentar lo que Él quiere darnos a cada uno de nosotros, porque Él sabe perfectamente lo que necesitamos nosotros para seguir creciendo, para seguir avanzando, para pasar al siguiente nivel de lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Para salir de esas cenizas, hermanos, para hacer la obra de Dios. Porque muchos de nosotros no estamos haciendo absolutamente nada para la obra de Dios. Hermanos, yo me preguntaba si el Señor nos llamara hoy, en este momento, a su presencia. Que nos llamara el Señor y que me dijera, que a todos, ¿sabes qué? Que nos dijera el Señor: ¿sabes qué hiciste para mi obra? ¿Qué es lo que hiciste para mi obra? Oh, Señor, es que yo fui pastor, es que yo era pastor, yo estuve pastoreando en Iglesia Bautista de Benecer. ¿Y qué fue lo que hiciste para mi obra? Pues prediqué la palabra, Señor. ¿Y qué hiciste para reconstruir mi obra? Que el Señor nos llamara, que lo llamara a usted, hermano. Oh, no, es que yo fui el diácono de la iglesia. ¿Qué hiciste para reconstruir la obra del Señor? Oh, es que yo fui líder de esto. ¿Qué hiciste para reconstruir la obra del Señor? Es que yo tocaba en la alabanza. ¿Y qué hiciste para reconstruir la obra del Señor? Hermanos, se está destruyendo la obra de Cristo. ¿Por qué es que les digo que se está destruyendo, hermanos, la obra de Cristo, y nosotros no estamos haciendo nada para reconstruir la obra de nuestro Señor? Nada estamos haciendo, hermanos. Muchos de nosotros pensamos que con solo venir, hermanos, ya estamos haciendo. Muchos de nosotros por venir a escuchar pensamos que ya tenemos o que ya cumplimos. El Señor nos va a preguntar, hermano, ¿qué hicimos para reconstruir su obra, para mantenerla viva, para mantenerla fuerte? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué es lo que estamos haciendo para que esa obra del Señor vaya en aumento, para que esa obra del Señor esté cimentada verdaderamente en la roca? ¿Qué es lo que estamos haciendo, hermano, para que la obra de Dios esté fuerte? ¿Qué es lo que estamos haciendo para que la obra del Señor esté bien formada? ¿Qué es lo que estamos haciendo para que la obra del Señor esté bien cimentada? Porque nosotros no estamos haciendo absolutamente nada, hermanos, porque pensamos que llegamos y nos sentamos y cumplimos y estamos, hermanos, en un tremendo error, que eso no es verdaderamente ser cristiano. Es ser religioso, que seguimos una norma por religiosidad. Venimos al templo y nos sentamos en el templo a escuchar a la persona que nos trae el mensaje de Dios, pero salimos de este lugar y no estamos reflejando ni representando verdaderamente a Cristo. Yo no sé si ya fueron a ver la película de Pablo, el apóstol de Cristo. No sé si la han ido a ver. Pero cuando vayan a verla, hermanos, de verdad se van a decir: no estamos
haciendo nada. ¿Qué es lo que somos entonces? Vamos a estar mirando en esta noche, hermanos, un pasaje de Nehemías que a mí en lo personal me llamó y me habló tremendamente. Es más, hermanos, solamente voy a predicar de ese versículo. Un solo versículo, toda la predicación de Nehemías. A mí en lo personal, hermanos, me llamó tanto, pero tanto la atención de lo que Nehemías dijo, hermanos. Nehemías, hermanos, se fue a Babilonia, especialmente a Jerusalén. ¿Y saben lo que fue, lo que pasó cuando Nehemías llegó a Jerusalén? Encontró en el peor estado, escúchelo bien, en el peor estado, hermanos. Y se alarmó muchísimo. Muchísimo que se alarmó Nehemías. Hermanos, en realidad, y se lo soy sincero, yo le platicaba hoy a mi esposa, yo estoy alarmado por esta su iglesia. Estoy alarmado de verdad. Bien alarmado que estoy por su iglesia. Porque a usted, hermano, no le importa absolutamente nada la obra de Cristo. De verdad. Unos allá atrás en el teléfono, otros acá platicando, otros acá criticando, otros por este lado con un corazón corrompido, otros por acá con celos en su corazón, otros con amargura, otros con enojo, otros con ira. No les importa la obra del Señor. No nos importa la obra del Señor. Yo le decía en esta tarde a mi esposa, estoy alarmado de verdad. Estoy alarmado por la obra de Cristo. Y me dice, ¿tú crees que solamente Iglesia Bautista Benecer? No, le digo, universalmente la Iglesia de Cristo se está destruyendo, se está cayendo a pedazos. Y nosotros que decimos que somos cristianos, que decimos que somos hijos de Dios, no estamos haciendo nada. No queremos mover absolutamente nada para la obra de nuestro Señor. No queremos hacer nada para reconstruir la obra de nuestro Dios. El Señor nos ha mandado, hermanos, a cada uno de nosotros, que nosotros reconstruyamos la obra de Dios. El Señor nos está mandando, hermanos, a que nosotros reconstruyamos la obra de Dios. Nehemías, hermanos, fue un instrumento que el Señor usó para que él volviera a reconstruir la obra de Dios que estaba totalmente en ruinas. Muchas de las veces, hermanos, la iglesia de Dios la hemos abandonado. La iglesia de Dios, hermanos, la hemos olvidado. Hemos olvidado la comunión con nuestro Dios. Estamos en cenizas, hermanos. Es tiempo de despertar y salir del medio de esas cenizas para poder reconstruir la obra de Dios. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente estamos dispuestos a levantarnos en medio de esas cenizas y poder hacer la obra de Dios? Nosotros, hermanos, necesitamos llenarnos del poder para hacer lo que Dios nos está mandando por medio de su palabra. Yo les invito, hermanos, que recobremos fuerzas, recobremos ánimo y poder para hacer la voluntad de Dios. Nehemías, hermanos, vamos a Nehemías. En el libro de Nehemías, Nehemías está en el Antiguo Testamento. Nehemías 13. Nehemías 13, hermano, cuando lo tenga, póngase de pie en reverencia a la palabra del Señor. Vamos a ponernos todos de pie en presencia de la palabra del Señor, hermanos. Cuando vamos a corte, no importa que usted no sea el que lo van a juzgar, o no importa que usted no esté participando, que nomás esté allí de mirón, también se pone de pie en reverencia al juez. Entonces esta es la palabra de nuestro Señor, hermanos, y vamos a ponernos
en reverencia. Nehemías 13:11, hermanos, cuando tengo oportunidad, si lo puede leer todo en su casa, sería perfecto, hermanos, pero no tenemos el tiempo, la predicación está un poquito larga. Dice la palabra del Señor así mismo en Nehemías 13:11. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor así: entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Señor Dios mío, Padre celestial, Señor, nuevamente vengo, Padre Santo, ante tu presencia, Señor, delante de ti, Padre, para que en esta hora, Señor, seas usando esta voz, estos labios, Señor, esta garganta, Padre Santo, y que puedas transmitir, Señor, la palabra que tú ya tienes para cada uno de nosotros, Señor. Padre Santo, y que nosotros nos podamos levantar a reconstruir tu obra, Señor, porque tenemos abandonada tu casa, Señor. Hemos olvidado, Padre Santo, verdaderamente lo que importa, que es tu casa, Señor. Señor, te pido, Padre Santo, en esta noche que seas tú hablándonos a través de tu palabra, Señor. Que seas tú, Padre Santo, el que toma el control de cada uno de nosotros, Señor. No permitas que de estos labios, Señor, salgan palabras que no vengan de ti, Señor, sino que salgan palabras tuyas, Padre Santo, a las cuales puedas exhortar, redarguir y enseñar, Padre, a tu iglesia, Señor. Que seas tú mismo hablándonos a través de tu palabra, Señor, y que podamos poner en práctica lo que tienes para cada uno de nosotros el día de hoy, Señor. Sé con tu pueblo, sé con tu siervo, porque lo hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos. Nehemías, hermanos, encontró la casa de Dios abandonada. Era en el templo, hermanos, que Salomón había mandado construir en el año 1000 antes de Cristo, pero que los babilonios, hermanos, lo destruyeron más o menos en el año 586 antes de Cristo, cuando los persas vencieron y permitieron a Zorobabel, hermanos, que reedificara el templo en el año 516. Y pasó tiempo, hermanos, porque Nehemías fue a Jerusalén, al templo, cuando lo miró en ruinas, hermanos, en el año 444, cuando él fue a Jerusalén. Entonces encontró solo ruinas. Nosotros podemos hacernos la misma pregunta, hermanos, que se hizo Nehemías en ese momento. Nosotros, hermanos, debemos de hacernos esa misma pregunta que se hizo Nehemías en ese momento. Y toda la predicación, hermanos, viene acerca solamente de esa pregunta. En el versículo 13:11 dice la palabra del Señor así: entonces reprendí a los oficiales y dije, ahí está la pregunta, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? ¿Por qué está la casa de Dios abandonada, hermano? Hágase una pregunta usted. ¿Por qué es que la casa de Dios está abandonada? ¿Por qué es que la casa de Dios la tenemos abandonada? ¿Por qué? Por temor, falta de interés. Por temor, dice el hermano. ¿Por qué tenemos abandonada la casa de Dios? Falta de amor. Por falta de amor. ¿Por qué? Porque no le tenemos amor a la casa de Dios. Por desobedientes. Por falta de interés. Por falta de interés, desobedientes. Entonces eso quiere decir, hermano, que usted no se ama ni a sí mismo. Porque dice la palabra de Dios, hermano, que nosotros somos el templo de Dios viviente. Es lo que dice la palabra de Dios, que nosotros somos morada del Espíritu Santo y hemos abandonado la casa
de Dios. Necesitamos cada uno de nosotros reconstruir la casa de Dios. Necesitamos nosotros reconstruir donde el Señor está morando. Nosotros debemos reconstruir el corazón pecaminoso que cada uno de nosotros tenemos y que hemos abandonado la casa de nuestro Señor. Por eso es que perdemos nosotros el interés de tener esa comunión con el Señor. Por eso es que nosotros perdemos, hermanos, la necesidad de buscar a nuestro Señor, porque estamos destruyendo la obra de nuestro Señor. Estamos destruyendo la casa de nuestro Dios. Y usted y yo, hermanos, somos los responsables que se encuentra en ese estado en la casa de Dios. Nadie es responsable. Yo en predicaciones atrás, hermano, yo les dije, yo no soy el responsable de lo que usted hace, de sus actos. Usted es el responsable de cómo tiene la casa de Dios. Usted es el responsable cómo es que tiene el templo de nuestro Dios. Usted es el responsable qué es lo que está inyectando dentro de su corazón. Nosotros somos los responsables de lo que entra a cada uno de nosotros, pero también somos responsables de lo que sale de cada uno de nosotros. Entonces nosotros somos los responsables que se encuentre en ese estado porque no tomamos el tiempo de preguntarle a Dios en qué estamos mal, qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que estamos o que venimos haciendo mal. Hermanos, el lunes por ahí estuvimos un grupo de hermanos cantando, alabando y gozándonos tremendamente, hermanos. Cantando alabanzas, aunque no sabemos cantar, pero ahí estuvimos cantando alabanzas, hermanos, y dándole la gloria a Dios. Era solamente un grupo, pero necesitamos todos, hermanos. Necesitamos todos. Necesitamos que todos estemos en el mismo canal. Necesitamos que todos vayamos en la misma dirección. Necesitamos que todos nos preocupemos por reconstruir la obra de nuestro Señor. ¿Sabe por qué pierde el interés usted de llegar a los servicios? ¿Por qué pierde el interés de leer la palabra de Dios? ¿Por qué pierde el interés de tener esa comunión con nuestro Dios? Porque no ama a su Dios. No lo amo. Porque si lo amáramos, yo lo buscara. Si lo amáramos, buscáramos cada día más y más y más de nuestro Señor. No importa el horario que sea, nosotros buscaríamos del Señor. Pastor, ¿dónde se encuentra esta cita? Pastor, enséñeme de la palabra del Señor. Yo les dije a principio de año, hermanos, voy a abrir un día de estudio para que aquellos que quieran aprender acerca de la palabra del Señor, acerca de bosquejear, acerca de una predicación. Solamente un hermano vino y me preguntó cuándo va a empezar. Solamente uno. De ahí para allá, ninguno. Solamente un hermano viene, pastor, ¿cuándo va? ¿Cuándo va a empezar? Le digo, pues le voy a dar clases personales porque nadie ha venido a preguntar. Porque no nos importa la obra de Dios. No nos interesa la casa de Dios. Se abrieron los días para poder el discipulado, hermanos. Y no vinimos al discipulado. ¿Por qué? Porque no nos interesan las cosas de Dios. Nosotros necesitamos, hermanos, estar sintonizados en el mismo canal. Porque si no estamos, hermanos, entonces estamos destruyendo la casa de Dios. Estamos abandonando la casa de Dios. ¿Cuánto nos hemos ocupado de saber qué está pasando con el hermano? ¿Cuántos de nosotros nos estamos preocupando qué es lo que está pasando con la hermana que no ha llegado? ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos por si el hermano el domingo pasado, el domingo antepasado, no este domingo que pasó, el domingo antepasado, hermano? Yo les decía, ¿cuándo nos preocupamos cómo está el pastor? ¿Cuándo nos preocupamos cómo está el líder? ¿Cuándo nos preocupamos cómo está la hermana? ¿Cuándo nos preocupamos cómo está el hermano? ¿Cuándo nos preocupamos de orar y darle una llamada? Hermano, ¿está bien? No lo miramos, estamos orando por usted. No nos importa, hermanos, la obra de nuestro Dios.
Nos importa a nosotros mismos. Ah, pastor, pero que eso no es trabajo de usted. También es trabajo de usted, hermano. No solamente es trabajo mío. El trabajo, hermanos, es absolutamente de todos, que todos le pongamos el mismo empeño. Pero preferimos cada uno de nosotros estar revolcados, hermanos, en la ceniza que nos encontramos. No queremos salir, hermanos, de la mediocridad en la que nos encontramos. ¿Hasta cuándo nos levantaremos y haremos lo que Dios nos está pidiendo? ¿Hasta cuándo, iglesia de Cristo? ¿Hasta cuándo nos vamos a levantar y decir, Señor, aquí estoy yo para reconstruir tu obra, Señor? Hermanos, Nehemías no era ningún profeta. Nehemías no era ningún sacerdote. Y se levantó y fue a reconstruir la obra de Dios. Para que no digan que es el trabajo del pastor, que es el trabajo del líder. Nehemías dijo, Señor, aquí estoy. Yo te quiero obedecer, Señor. No sé, pero enséñame. Yo voy a ir a reconstruir tu obra. Enséñame, Señor. Nosotros, hermanos, se abrió evangelismo, no hay apoyo. El domingo tuvimos el servicio de resurrección, un día tan importante para los cristianos. El más grande y importante día para cada uno de nosotros. Y llegamos 3, 4. Porque no nos interesa la obra de Dios. No nos interesa. No nos interesa reconstruir la obra de nuestro Señor. ¿Hasta cuándo nos levantaremos, iglesia de Cristo, y nos vamos a poner a hacer lo que Dios nos está pidiendo? Nosotros debemos, hermanos, rendir nuestras vidas a Dios. Si usted no rinde su vida a Dios, hermano, estamos en un mal camino. En muy mal camino estamos si no rendimos nuestras vidas a Dios. En muy mal camino estamos. Lo primero que debemos hacer, hermanos, es entregar nuestro ser al Señor. Recordemos, hermanos, escúchelo bien. Recordemos cómo la gloria de Dios, hermanos, llenó el templo cuando fue inaugurado por Salomón. Cuando Salomón terminó el templo, hermanos, la gloria de Dios estaba en el templo. ¿Y sabe dónde lo encuentran? En Reyes. No les voy a dar la cita, vayan a Reyes y lean Reyes, hermanos. Allí dice las medidas, la hechura, que lo que tenía, cuánto oro, cuánto cedro, cuánto todo tenía allí el templo de Dios, hermanos. Y estaba la presencia de nuestro Señor, estaba la gloria de Dios en el templo. Hoy nosotros, hermanos, somos el templo de Dios y necesitamos que Él nos llene, que su gloria ocupe todo nuestro ser, solo su presencia en nuestras vidas, que nos rindamos completamente a Él para que Él reconstruya nuestras vidas. Pero necesitamos verdaderamente, debemos rendirnos a Él. Rendir, hermano, la vida a Dios. Escuche bien, rendir la vida a Dios, hermano, significa que abandonemos todo engaño que hay en nosotros. Que abandonemos, hermanos, todo egoísmo que está en nosotros. Rendirnos nuestra vida verdaderamente a nuestro Señor, hermanos, significa que nosotros entreguemos, abandonemos todo el engaño que existe en nuestras vidas. Todo egoísmo, hermanos, que existe en nuestra vida. Que abandonemos toda amargura que hay en nuestra vida. Que abandonemos todo celo que hay en nuestra vida. Que abandonemos todo coraje que hay en nuestra vida. Que abandonemos toda malicia que hay en nuestra vida. Que abandonemos todo coraje que hay en nuestra vida. Que abandonemos toda maldicencia que hay en nuestra vida. Que abandonemos toda ira que hay en nuestra vida, para que el Espíritu Santo nos llene de su amor, para no dejar lugar a nada malo, para que las obras muertas
salgan de nuestras vidas para que verdaderamente nuestro Señor ocupe nuestras vidas. Cuando nosotros le damos la vida a nuestro Dios, vamos en buena dirección porque somos guiados por el Espíritu Santo, porque nosotros entonces vamos a escuchar la voz de Dios, entonces vamos a escuchar lo que Dios nos susurra al oído y no más vamos a escuchar la voz de Satanás para hacer las cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Muy pocos de nosotros, hermanos, debemos... ¿Quién ha visitado o quién sabe qué es la palabra iceberg? ¿Quién sabe qué es la palabra? Los que estudiaron, a ver, ¿qué es la palabra iceberg? ¿Cómo le llaman a esas montañotas de hielo? Iceberg. ¿Cómo se llama en inglés? Iceberg. Yo lo dije en español, hermano. Esas montañas de hielo, hermanos. Esas montañas de hielo que están allá en los polos, allá en las aguas, aquellas aguas. En Atlántica. En la Atlántida dice Génesis. Esas montañas, hermanos, de hielo que están flotando sobre los mares polares, siempre van a la misma dirección. Siempre van a la misma dirección. No van a otra dirección. ¿Por qué creen que van a la misma dirección? No importa que vengan aeronazos, que vengan olas, que venga lo que venga. ¿Por qué creen que van a la misma dirección? Esas montañotas, y son unas montañotas, hermano. No crean que son cualquier montañita. Esas montañas, hermanos, van a la misma dirección, aunque lo ataquen los vientos y las corrientes marinas. ¿Por qué es que sucede eso, hermano? Porque otras corrientes, escúchenlo bien, porque otras corrientes, hermanos, neutralizan las que quieren desviarlos del mismo o de la misma dirección en las que van. Otras corrientes, hermanos, que las neutralizan para que sigan yendo en el mismo o en la misma dirección. Del mismo modo a nosotros, hermanos, nuestras vidas, cuando nosotros le entregamos nuestras vidas verdaderamente a nuestro Señor, cuando nosotros verdaderamente nos rendimos a nuestro Señor, el Espíritu Santo nos mantiene en la misma dirección. Cuando nosotros, hermanos, tenemos la mirada en Cristo y no la desviamos, eso nos mantiene ir a la misma dirección. Esa corriente nos neutraliza. No importa que el hermano no le saludó, el Espíritu Santo está viendo a Cristo. No importa que el pastor le hizo mala cara, el Espíritu Santo está viendo a Cristo. No importa, hermano, que mire al hermano, al otro hermano que no le haya saludado, el Espíritu Santo está viendo a Cristo. Y siente ese amor, y siente ese gozo, y sale gozoso cuando viene y escucha palabra de nuestro Señor, porque el Espíritu Santo es el que está viendo a Cristo. Y es lo que necesitamos cada uno de nosotros, no quitar, no desviar la mirada de Cristo. Muchos de nosotros ya no queremos llegar a la iglesia. No, es que una hermana, yo les comentaba, una hermana me dijo en esta iglesia: pastor, yo ya no voy a ir a la iglesia. Le digo: ¿por qué, hermana? Porque cada 8 días me está regañando. Le dije: gloria a Dios, quiere decir que el Señor todavía me está usando para darle palabra, hermana. Es el Espíritu Santo que mira a Cristo. Nosotros debemos de poner la mirada en Cristo y no poner la mirada en ningún ser humano de la tierra. El hermano te va a fallar, el hermano te va a mentir, el hermano te va a robar, pero Cristo jamás te va a fallar. Debemos dar el mensaje de Dios. Nosotros debemos de dar el mensaje de Dios. Romanos 10, hermanos, dice la palabra del Señor así. Romanos 10. Lo tenemos, Romanos 10. Romanos 10, 14 dice la palabra del Señor así, hermanos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien? ¡Wow!
que haga eco, hermano. ¿Cómo van a escuchar si no hay quien les predique? ¿Cómo van a creer en alguien que no han escuchado si no hay quien les predique? Si nosotros queremos ver que la obra de Dios prospere, hermanos, y que se salven los pecadores, debemos de dar el mensaje. Pablo nos exhorta aquí: ¿cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Cómo, hermanos, si no lo conocen, si no han oído de ese Dios maravilloso que tenemos? ¿Cómo lo harán si no vamos nosotros a predicarles? Nosotros queremos ser solamente cristianos del domingo. Yo no entiendo a las personas que no pueden dejar de trabajar un día, hermanos, para ir a predicar la palabra de nuestro Señor. No entiendo a esas personas que el sábado lo ocupan para trabajar en vez de ir a predicar la palabra de nuestro Señor. Pero si hay una fiesta, dejan de ir a la iglesia 2, 3, 4 y 5 días. Pero para ir a predicar la palabra de nuestro Señor no podemos dejar un día de trabajar. Es más, ocupamos ese día. No es que ese día voy a hacer esto, no es que ese día voy a ocuparlo en esto. Oye, un hermano me dijo: no voy a llegar a la iglesia. Le dije: yo tampoco voy a llegar el domingo. Sencillo, no voy a llegar. Nosotros debemos verdaderamente ir a predicar la palabra de nuestro Señor. Yo no sé, hermanos, nosotros debemos de llenarnos de ese amor de nuestro Señor para dar el mensaje, para predicar su palabra. Y Nehemías, hermanos, fue precisamente lo que hizo: presentar el mensaje de Dios a toda la ciudad. Muchos dirán: oh, no puedo hablar ese mensaje de Dios porque tengo que trabajar, porque ese trabajo es de los predicadores. La verdad, hermanos, es que todos podemos hablar y predicar la palabra de Dios. Lo que pasa es que muchos de nosotros no queremos estudiar. Eso es lo que pasa. Todos podemos dar un mensaje. Es más, todos podemos dar una predicación. Todos. Pero no queremos estudiar. Es que a mí no se me dan. Pues vaya a la palabra de Dios, estudie la palabra del Señor. Dice que el que esté falto de sabiduría se la pida. ¿A quién? Al pastor. Pídasela a Dios y el Señor le va a dar palabra para que vaya a predicar la palabra de nuestro Señor. Todos podemos predicar la palabra de Dios, pero muchos de nosotros no queremos estudiar. Muchos de nosotros no queremos pasar tiempo en su palabra. Muchos no queremos ir a llevar la palabra porque fácil no lo es, como tampoco fue para Nehemías. Para Nehemías no fue fácil. Debemos de dar, hermanos, escúchelo bien. Nosotros primeramente debemos de rendirnos a nuestro Dios, pero debemos nosotros ir a dar el mensaje de nuestro Dios. Pero sabe que también, hermanos, debemos de dar nuestro dinero para la causa de su obra. Debemos de dar nuestro dinero. Me dice un hermano: pastor, nunca lo he escuchado predicar del diezmo. Le dije: no predico y no diezma. No predico del diezmo y no va. Imagínense si predico del diezmo de las ofrendas. Que el diezmo, ofrendas y primicias son cosas totalmente diferentes. Y se están en la palabra de Dios. En el capítulo 13 de Nehemías, hermanos, lo reprende a los antiguos hebreos. El relato bíblico nos dice que los sacerdotes y cantores, hermanos, habían abandonado. Lo lee en su casa, hermanos. No tenemos bastante tiempo. Que los sacerdotes y los cantores, hermanos, habían abandonado la casa de Dios. Porque el pueblo, escúchelo bien, ¿por qué los sacerdotes y los cantores habían abandonado la casa de Dios? Porque el pueblo había dejado, hermanos, de llevar sus diezmos y ofrendas. Por eso se fue el sacerdote, por eso se fue el cantor. Entonces, hermanos, el domingo no predico hasta que usted empiece a diezmar y a ofrendar a la casa de Dios. Es lo que dice la palabra del Señor, que los sacerdotes se fueron por eso, porque no ofrendaban, porque no llevaban las primicias, porque no diezmaban. Muchos, hermanos,
nosotros no damos, hermanos, lo que es del Señor. Y aún que Nehemías, hermanos, era un laico, hermanos, como se los dije, no era un sacerdote, no era un profeta. Les dijo que no debían retener lo que era del Señor, como muchos de nosotros lo estamos haciendo, porque no le damos lo que es del Señor. No le damos lo que es del Señor. Nos cuesta trabajo entregar lo que es de nuestro Dios. En Proverbios, hermanos, a mí me gusta este versículo muchísimo. Vaya a Proverbios, voy rapidito, hermanos, se me fue la predicación ya 1 hora. Proverbios 3, vaya a Proverbios 3, rapidito, hermanos. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Lo tenemos? Búsquenlo, hermano. Voy a esperar que todos lo busquen para que no crean que dice, es que son palabras del pastor. Dice Proverbios 3:9, así. Honra ¿a quién, hermanos? A Jehová, ¿con qué? Con tus bienes. ¿Y con qué más? Y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová. Honra a Jehová con tus bienes. Dice, honra con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Dice que nuestra ofrenda, hermanos, es una forma de honrar a Dios, y no lo estamos haciendo. Nosotros estamos deshonrando a Dios. Nosotros estamos deshonrando a nuestro Señor. Nosotros no le damos lo que es de Dios. Mira, hermanos, preferimos no venir a la iglesia para no dar las ofrendas a Dios. Qué triste, pero qué triste es que nosotros le demos las obras a nuestro Dios. Porque es lo que estamos haciendo. Sorprendentemente, hermanos, nosotros le estamos dando las obras, las miserias a Dios como si fuera un limonero. Y la palabra del Señor dice que honres a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Sorprendentemente, hermanos, como a veces nosotros tenemos miedo a dar algo de lo nuestro a la causa de nuestro Dios. Y se los digo porque es una vergüenza, hermanos. Es una vergüenza que nosotros no ofrendamos. Pero una vergüenza, hermanos. No diezmamos y no damos ofrenda, hermanos, para las misiones. No damos ofrenda para las misiones. Si le dijera que el domingo se juntaron $15 para las misiones, usted dígame, a ver, dígame, somos 40. No dimos ni de a 5 centavos para las misiones. ¿Se imaginan? No nos gusta darle a nuestro Señor. No nos gusta sacar algo para darlo a la causa de nuestro Dios. Dudamos del poder que tenga nuestro Señor. Hermanos, la gente tiene miedo de darle lo que le pertenece a Dios. Muchos de nosotros tenemos miedo de darle lo suyo a Dios, hermanos. Que Él es el que suple todas, pero todas nuestras necesidades. Buena parte del dinero, hermanos, de Dios ha estado silencioso, sin circular. Nosotros podemos cambiar eso, hermanos. Nosotros somos los responsables de cambiar eso. Nosotros. Imagínense cuándo vamos a tener un templo nosotros. ¿Cuándo? Hay pastores que yo creo por fe que el Señor nos va a dar un templo, pero yo también confío en la palabra del Señor que dice que nosotros honremos con nuestros bienes al Señor. Pero yo tengo fe que el Señor nos va a dar un pastor de tiempo completo. Pero yo también confío en lo que dice la palabra de nuestro Señor. Nosotros debemos de cambiar eso, hermanos, a que se construya la obra de Dios. ¿Hasta cuándo vamos a confiar en Dios?
¿Hasta cuándo vamos a esperar para darle lo que es de Dios? Y no solo el 10%, sino como proponga Dios en tu corazón. Y no con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Es que ya no estamos en el Antiguo Testamento, pastor. Pero dice la palabra del Señor que los de aquel tiempo vendían todo y lo traían a los pies ¿de quién? De los discípulos. Lo traían para que ellos lo repartieran, para que ellos dispusieran como a ellos les parecía. Y no daban con tristeza ni con dolor, porque Dios ama al dador alegre. Es lo que dice la palabra del Señor y no lo digo yo. Debemos andar, hermanos. Con este punto termino. Debemos rendirle nuestra vida a Dios. Debemos de dar el mensaje de Dios. Debemos de dar nuestro dinero para la causa, para la obra de nuestro Dios. Pero debemos, hermanos, andar en unidad cada uno de nosotros. Recordemos, hermanos, la historia del pueblo de Israel, como en el año 975 a.C., cuando murió Salomón, hermanos, el reino se dividió. Las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas en el año 722 a.C. y las 2 tribus del sur en el año 586 a.C. Posiblemente, hermanos, en el tiempo de Nehemías se habían reunido eso y lo que él quería, y eso es lo que seguimos necesitando, hermanos, de andar juntos en todo lo que hagamos. ¿Hasta cuándo, hermanos, vamos a dejar nuestras indiferencias y hacer lo que Dios nos dice, que nos amemos, que debemos de trabajar juntos? Qué hermoso, dice la palabra del Señor por ahí en un salmo, hermanos, qué hermoso es habitar los ¿qué? Los hermanos juntos. ¿En qué, hermano? En armonía. Qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero parecemos perros y gatos. Yo no me hablo con aquel, entonces yo no voy. Aquel me hizo mala cara, tampoco lo invito. Hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Somos hermanos en Cristo. ¿Por qué nos estamos viendo como si no fuéramos absolutamente nada? Somos el cuerpo de Cristo que necesitamos estar unidos en unidad para hacer la obra de nuestro Señor. ¿Hasta cuándo, iglesia de Cristo, vamos a entender que nosotros debemos reconstruir, que debemos estar unidos todos, pero todos somos necesarios y cada uno encontrará su lugar en la reconstrucción de la obra de nuestro Señor? Todos somos parte, hermanos, de la obra de Dios. Todos somos partes de la obra de Dios. Pero renovemos nuestra relación con Él y con nuestros hermanos. Renovemos ese voto que un día, cuando llegamos a los pies de Cristo y le entregamos nuestro corazón, le dijimos: Señor, yo te acepto, me arrepiento para hacer tu obra. Hoy es el día, hermano, que tiene que arrepentirse. Y esa es la invitación que el Señor puso en mi corazón, que trajera en esta noche, que el Señor le haya hablado el día de hoy. Señor Dios mío, Padre Celestial,